Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Satélite Cultural, un espacio en donde descubriremos los mundos de la cultura y el arte. Empezando ahora el verano, pues tenemos ya los cursos de verano justo ya en nuestras puertas. Tenemos una gran variedad de temas a tratar que se darán en el Hospital de la Misericordia. Aquí nos enviaron a Satélite Cultural el listado de las actividades que vamos a tener en el hospital. Así es, bueno, es turismo sanitario, asignatura pendiente, influencer, el camino del éxito, la externalización y remuneración de los servicios públicos, mujeres frente a la violencia, el humor en las artes escénicas, la televisión del siglo XXI, nuevos formatos y consumos, entre otras actividades. Tenemos además el 3 de julio a las 21 horas en el Parque de la Constitución, actuación especial de la actriz Brisa Fenoy con Caramala y con una obra de teatro que se llama Heroínas SL y la rapera Escatriana. Y bueno, el 4 de julio tendremos el taller transversal Descubre 100%. Bueno, son una de las serie de actividades que, como sabemos, se manifiestan en estos espacios, muchas de ellas al aire libre, debido, bueno, pues al buen tiempo, al clima que está ahora pues en pleno Marbella. Bienvenidos y estamos aquí continuando en nuestro satélite cultural, ahora pues con los nuevos conceptos que nos tocan en el sentido del concepto de museos. No os vayáis y continuad aquí en esta trayectoria con Satélite Cultural. Bueno, aquí entrando a nuestra nueva trayectoria, después de estar en los cursos de verano y las actividades que nos tiene el ayuntamiento aquí en Marbella, pues hemos hecho un análisis y se nos ha traído una información del nuevo concepto a los que nos referimos ahora como museo. Sí, el museo antiguamente tiene sus orígenes pretéritos cuando ponemos como referencia el saqueo de Babilonia por los elamitas en aquel Oriente Antiguo, sustrayendo todos los objetos de aquellos y llevándolos a sus ciudades, y asimismo ahí pues presentaron lo que cada uno había coleccionado durante esa época. No es el punto a referir que sea el significado de museo, sino partiendo en un elemento histórico. Por eso hemos nombrado este saqueo a Babilonia. Y de ahí, bueno, se comienza con dos corrientes que son primeramente el coleccionismo y el segundo la ilustración. ¿A qué viene todo esto? Sí, conforme la historia y como sabemos, el humano, el hombre, se ha dedicado y se dedica por naturaleza propia a coleccionar, a atesorar objetos de cualquier índole, ya sea históricos, arqueológicos, exóticos, para mostrar a quien conoce o a sus allegados o a toda la población en los lugares en donde ha estado, se ha encontrado o de lo que ha aprendido de esos lugares, y con esa idea de presentar o él mismo recordar alguna situación o momento, pues recurre a esa idea de atesorar o de coleccionar y clasificar lo que él en algún momento ha traído de otras partes del planeta. Así es, este coleccionismo primeramente se manifiesta de una manera privada y poco a poco se va haciendo mucho más amplia y mucho más grande. Conforme ha pasado el tiempo, pues este coleccionismo se va haciendo mucho más grande y nos estaremos refiriendo a que poco a poco se va abarcando otros lugares y otros espacios, haciendo
Con ello la referencia, por ejemplo, en el aspecto histórico moderno, el descubrimiento, por ejemplo, de América. Con este descubrimiento se continúa ese atesoramiento de otras partes para traer información a otros lugares y así comienza una mutua relación de información entre ambos continentes. Tanto el antiguo como el nuevo continente se empiezan a atesorar y formar instituciones que se comprometen a soportar este bagaje cultural. Continuando con este coleccionismo privado que, como sabemos, en las monarquías absolutas tiene una mayor difusión, sobre todo en países como Inglaterra, Holanda, España, Portugal, Francia, entre otros por nombrar, se manifiesta este coleccionismo privado y bueno, ya situándose en una posición de atesoramiento y el descubrimiento de América, comienza poco a poco la situación estatal paralela a funcionar con este coleccionismo privado. Y ya conforme pasa el tiempo se van formando instituciones y ocupando espacios públicos para mostrar lo que se trae y lo que se empieza a coleccionar para darlos como educación a la sociedad, a la cultura en general. El momento histórico de estas instituciones y en las que el gobierno ya tiene una fuerte presencia en el aspecto de museo es con la aparición del Museo de Louvre en 1793, en el cual, bueno, pues ya se presenta una idea del coleccionismo más en forma como lo conocemos hoy en día. Pero 100 años antes, en la Universidad de Oxford, aparece el citado Museo Ashmolean. Así es en la Universidad de Oxford, como lo he mencionado, pero con un carácter privado, en la que la numismática, la naturaleza y la arqueología son, bueno, pues el epitafio a seguir, pero también cabe mencionar que tenía una doble acción: coleccionar y educar. Esto fue 100 años antes de que apareciera el Louvre. Conforme fue pasando el tiempo, bueno, pues como sabemos, también los museos evolucionan, cambian y se empiezan a adaptar también a las necesidades de la sociedad, de la política, de la economía y de todo lo que está a su alrededor. Y empieza a tener un concepto que más se acerca a lo que nosotros conocemos como museo. Pero nos llegó la información de que no siempre los museos estuvieran abiertos al público como lo conocemos hoy en día. Sí, el mismo Museo del Prado, por ejemplo, era solamente abierto los miércoles y no era tan fácil, ya que se recurría a tener una carta o una recomendación por parte de algún personaje de la corte para que el que estuviese interesado en conocer la colección privada de este museo lo acompañase, tuviesen la presencia de un especialista en materia y así poder conocer la colección. Esto fue no muy lejos, en 1920, ¿sí? Así es, en aquel entonces solamente un día, los miércoles, se abría el museo a quien lo pedía. Y bueno, poco a poco se empezó a dar apertura a que esta colección privada se diera a la sociedad y se manifestara como un soporte cultural como lo conocemos hoy en día. Fue pasando ya el tiempo y presenciamos las guerras, la Primera, la Segunda Guerra y la Guerra Fría. Nuevamente viene aquel tipo de saqueo que ya conocemos que es muy particular en las guerras y muchas de las colecciones privadas que en aquel entonces existían salen al mercado y se esparcen por todos lados. ¿Qué sucede? Bueno, pues la acometida de instituciones empiezan otra vez a surgir y pretenden recabar y recolectar, clasificar esas obras que estaban ahora en el mercado. Y se presenta ahora dentro de los museos un personaje que antes no existía, que es el científico, el museólogo,
que se dedica a, bueno, hoy en día a la clasificación, al estudio de las obras que están en cada uno de los museos. Antes pues se presentaban sin más ni más todas las obras y bueno, hasta con base con un catálogo para poder conocer la obra que se estaba presentando en los museos. Pero con el paso del tiempo se presenta este personaje que ahora él mismo tiene un rol específico en el museo y comienza a clasificarse de una manera distinta la obra que se encuentran en las instituciones, que ya, bueno, ya se va haciendo más especializada conforme a cada uno de los museos a los que nos referimos. Puede ser de arte moderno, numismática, cera, bonsáis, aerodinámica, y arqueología, muchos otros tipos. Entonces el científico entra ya a ser en parte un personaje importante dentro de un museo para la clasificación, recolección y, bueno, presentación de la obra para los ojos de la nueva sociedad. Y asimismo también empezar a recolectar la obra que también en aquel entonces, en la Segunda Guerra y en la Primera Guerra Mundial, ya no tenían dueños o los dueños pues desaparecieron después de estas guerras. ¿Qué sucede con esa obra? Pues se empieza a recolectar. Así comienza la nueva imagen del nuevo museo. El concepto ya no de pues aumentar esa colección, sino de a esa misma clasificarla, guardarla, atesorarla y mostrarla con el concepto de ser en el museo un espacio en el que se manifieste la educación y la participación con el público de lo que se tiene en ese lugar. Conforme pasa el tiempo, como sabemos, también los museos se adaptan y se desarrollan de una manera diferente. En este sentido, la tecnología ya forma parte imperante en un museo. Así es, y también hay otros tipos de museos como los tecnológicos en los cuales la digitalización también es de suma importancia. Se vuelca entonces ahora otra imagen totalmente diferente de lo que es el museo y ya no nada más es un espacio en donde se va a admirar la obra que se presenta, como alguna vez lo mencionó Dehors. En el museo se va a admirar, porque antiguamente el museo era un espacio en el que se admiraba, en el que se veneraban las obras que se estaban ahí. De eso parte el origen de la palabra museo, musa, admiración, veneración. El concepto que se tiene ahora de museo es muy actual, el cual nos dice que es lugar o institución en la cual pues recolecta, atesora, clasifica y muestra la obra que se tiene para educar a la sociedad. Pero antiguamente, como lo hemos mencionado, tenía el concepto de otra manera. Por eso los museos van siendo y se van adaptando a las necesidades de la sociedad. Hoy en día se dice que puede ser el mundo completamente un gran museo, porque siempre hay nuevos espacios con nuevos conceptos en los que se muestra diferentes tendencias, tipos, ideas, artistas que antes no eran sujetos de admiración y que ahora pueden y ser coleccionables o pueden o dar o contribuir algo a la sociedad. Cabe mencionar que los museos también han sido espacios para la educación, como lo hemos dicho, pero hoy en día ya se extienden mucho más allá, siendo ahora plataformas informáticas y también para las masas. Entrando aquí muchas veces que las obras de arte que se presentan en los museos ya no forman y ya se pierde la sensación de lo que es y lo que era realmente un museo, que las obras y los objetos que se estaban ahí guardando, coleccionando o clasificando ya no forman parte de ese espacio o institución. La idea principal de este momento
es no perder la esencia de lo que nos da un museo o lo que nos dio un museo. ¿A qué nos estamos pues subrayando o refiriendo? Sí, a que el museo debe permanecer como una institución en la cual se recolecte, se clasifique y se exponga lo que sus muros se mantienen. La obra de arte de uno o más artistas y que se mantengan como parte educativa a la sociedad, que no únicamente los museos se manejen como base, como información, como escuela, sino que también las obras que están ahí nos den y nos pues informen de lo que fueron los artistas, de lo que son los artistas y de también el momento histórico en el que se encuentran esas obras. Se abren hoy en día a día muchos museos y la idea es extraordinaria debido a la gran versatilidad y los temas en los que se tocan. La globalización que ha habido actualmente o que hay actualmente en nuestro tiempo nos da la oportunidad de tener contacto con otras culturas, las sociedades y con otros conceptos que antes no se tenían. Por eso esta interconexión con los museos y la sociedad es de suma importancia. El mundo occidental se llena de otros para poder así compenetrar y contribuir a la cultura en la sociedad. En África se está abriendo un museo, en Dubái otro, en Francia otro, y así podemos tener esa interrelación unos con otros. No perdamos la esencia de lo que el museo nos dio antiguamente, nos da ahora y también nos seguirá aportando en un futuro. Bien, dejamos aquí algunas imágenes de los museos que se están abriendo hoy en la actualidad y bueno, continuad aquí en Satélite Cultural porque también hablaremos de este artista Darío Villalba que nos dejó su imagen a través de la fotografía y la pintura. Bueno, aquí entrando en nuestra trayectoria por el mundo internacional, más bien es el aspecto nacional. Aquí mostraremos el adiós a Darío Villalba, un pionero en el aspecto de la fotografía y dando imagen a su pictografía, debido a que la fotografía con la pintura y viceversa, como él lo nombraba, se ensamblan en un solo soporte. Él comenzó a los 11 años de edad a ser patinador de hielo cuando en los Estados Unidos su padre era cónsul en España. Representó a España en el 56 en las Olimpiadas de Invierno con muy buena cara y regresando a Europa se encuentra que aquí en España solamente hay una pista para patinar. No pudiendo continuar con su carrera deportiva, se encuentra con la carrera artística y a los 18 años presenta su primera exhibición en la Galería Alfil en Madrid. Así continúa su carrera como artista en el mundo de las exhibiciones, tanto nacionales como internacionales. Reconocimientos también los obtuvo, uno muy importante de manos del rey Juan Carlos I, en el que lo reconoce como un artista de gran nivel, en el 2013. En el 2017 tiene una gran retrospectiva en el Museo Reina Sofía. Es el hito de su carrera. En el 2018 se le ve en el Frisé en Nueva York y ya él con un gran problema de salud. El 15 de junio deja este mundo para dejar plasmada una obra tanto pictórica como fotográfica, siendo parte del grupo El Paso en aquellos años 50 en el que el formalismo y el pop aquí en España eran la tendencia a seguir. Nada más y nada menos tenemos como su obra importante Verdad y Mentira de la fotografía como pintura, Autosabotaje y Poéticas del lenguaje y otra más que es Los documentos básicos. Esto fue en el 2007 en el Museo Reina Sofía. Un artista que al ver su obra nos muestra como un artista muy especial.
Bien, pues ha dejado por este momento, pero deja su obra. Bien, continuando aquí, bueno, con Satélite Cultural, si queréis seguir las ideas, los conceptos, podéis pues repasar la web Museo-Fred Friedrich, ir a la web también de Radio Televisión Marbella o las noticias y actualidades en nuestras redes sociales que son Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, entrando ahora en el mundo de la danza, que siempre es una área que nos llama la atención aquí en Satélite Cultural, tenemos la obra de el mismo danza contemporánea en la que la música es suave, pero el grupo de mujeres que se encuentran en el suelo se manifiestan como si estuvieran más que nada sometidas a un solo personaje, a un hombre, en la violencia, pero también en que ellas mismas se defienden. En algunos minutos, como en el 56, se ve su ataque del hombre hacia las mujeres, pero después es sorprendido él mismo en los minutos 6:35. Bueno, no os perdáis este gran montaje de esta danza contemporánea con una música muy interesante en este momento de nuestra danza. Continuad hasta el final en nuestra trayectoria por Satélite Cultural y nos vemos en el próximo viaje. Gracias.